científicas. Porque este segundo homenaje que queremos rendir es a ese sentido de paraguayanidad, ese sentimiento de paraguayanidad que no se pierde, hace algo más grande, más útil, más valioso por nuestro tan querido Paraguay. Entonces, dicho esto, este homenaje, la persona de Rami inclusive se da a mucha gente que trabaja el tema de la cultura de la Argentina. Rami Álvarez tiene una trayectoria de muchos años en esto y repito, nunca jamás, de la experiencia que tengo de compartir los programas con ella, nunca bajó la guardia, nunca dijo paro la máquina y se acabó todo, sino que por el contrario, siempre animada, siempre sonriente, con mucha alegría. Ella cada semana se encarga de poner al aire un programa que llega a muchísima gente. Están interesados, como yo que estaba en Rúa, con el club Amanecer, de esa mujer, a Pepe la escuela, un mensaje Paraguay de club, Paraguay de Pepe que Pepe ya derecha al cana de Paraguay del país, que es el curacero, que es el portugués, que es caso. Yo como que tantas atejas que van a bater, a peables a todo mundo no deba, a veces a todo un ensayo, Buenos Aires, Argentina, viejo padre, Pepe Marán, yo voy a dejar. Con estas palabras, nosotros queremos rendirle este homenaje a Rami Álvarez para que tenga un testimonio y si es que más allá del testimonio pueda ser una especie de estímulo para que ella continúe con fuerza. Nelson, quiero pedir el favor de que le haga la entrega a la señora Rami de este testimonio de la Buenos Aires, la Eduquina, Paraguay, Paraguay, como hijo de que iba después, segunda vez a Buenos Aires, venía Paraguay, Paraguay, el Ramón Coaco, yo voy, Nembane, voy a poco. Antes de agradecer, quiero muchísimas gracias, pero como yo siempre digo, esto no es para mí sola, así que quiero darle, por favor, Isidro, Raúl, todos los que están ahí, por favor, los quiero acá. El amigo, por favor. Sí, los que han venido, a Ana que está filmando. A Norma le agradecemos que está detrás de la cámara, a Ana también que está detrás de la cámara. ¿Quién más vino a acompañarme? Yo no le llamo muy bien porque delante. Y creo que el cuartel es para mí, pero yo no puedo hacer nada si toda esta gente no me apoya. Y entonces es un poquito para cada uno, porque Vicatuí le apoya año Valeria. Juntos somos más, es nuestro lema, y desde Buenos Aires
mujeres. Entonces, para ellos es esto. Y para todo el equipo, el Cuerpo de Danzas Cuencho. Muchísimas gracias, profesor, que también es uno de los que añadió y mantener hoy el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Yo te cuento que acá anticipadas algunos que van a hacer una declaración de los vecinos, ellos que tienen una cámara, luego pues ya está muy falta. Bueno, el segundo homenaje así muy emotivo y el gesto de Rami de hacerlo de forma colectiva, ¿verdad? Esto es demasiado grande de parte de ella por el trabajo que está haciendo y esto que signifique mucha fuerza y continuar adelante.